Hola, hoy estudiaremos nuestro primer tema, que es la introducción a nuestra materia. Primeramente, ¿qué es la predicación? Tenemos la definición dada por Pattison, donde nos dice que la predicación es la comunicación verbal de la verdad divina con el fin de persuadir. Entiéndase por persuadir el hecho de convencer. En esta definición de Pattison vemos la importancia de ser buenos comunicadores verbales, pero no la comunicación de cualquier mensaje, sino la comunicación de una verdad divina, siempre con la intención de convencer a nuestra audiencia acerca de dicha verdad divina. Veamos otra definición. Una definición más amplia es la que otorga José M. Martínez, donde dice que la predicación es la comunicación en forma de discurso oral del mensaje divino depositado en las Sagradas Escrituras, con el poder del Espíritu Santo y a través de una persona idónea, a fin de suplir las necesidades espirituales del auditorio. En esta definición, que es un poco más amplia, vemos también la importancia de dar un mensaje oral de la verdad divina, pero algo que cabe resaltar de esta definición es que José M. Martínez otorga un lugar importante al Espíritu Santo, el cual capacita a la persona que el Señor ha llamado para que pueda compartir el mensaje eficazmente. Veamos ahora una definición de lo que es la palabra homilética. La palabra homilética proviene del griego homileo, que significa conversar. Se le considera una rama de la teología pastoral, la cual se encarga del estudio del sermón o discurso religioso. Trata de manera principal sobre la composición, reglas de elaboración, contenidos, estilos y correcta predicación del sermón. También se entiende que la homilética es el arte y la ciencia de preparar y predicar un sermón. Vemos en este punto que aunque la palabra homilética en su raíz etimológica hace referencia a conversar, no es cualquier tipo de conversación. Tenemos que entender primeramente que se trata de conversar una verdad divina. Para lograrlo de manera eficazmente, como ya hemos visto en la definición de Martínez, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Pero también nosotros tenemos que desarrollar aptitudes y cualidades que nos capaciten para hacerlo eficazmente. Es por eso que dentro de la homilética se trata acerca de reglas de elaboración, contenidos y estilos para la correcta predicación del sermón, convirtiendo a la homilética en todo un arte y en una ciencia. Es decir, cada predicador debe de estar capacitado con la ayuda del Espíritu Santo, pero también debe buscar las herramientas necesarias que le ayuden a compartir el mensaje de manera eficaz. ¿Por qué es importante la predicación? Primeramente, la predicación es importante porque es un mandato divino. Si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, vemos lo siguiente. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y también en Mateo 28, 19 y 20, las Sagradas Escrituras nos declaran de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os hemos mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En ambos pasajes vemos el imperativo, la orden de ir. Esta orden ha sido dejada y otorgada a la Iglesia por medio de nuestro Señor Jesucristo para que vayamos y prediquemos el Evangelio. No solamente prediquemos, Mateo 28, 19 nos recalca: id y haced discípulos.
¿Por medio de qué? Por medio de la enseñanza de la verdad divina. Es entonces que tenemos esa importancia de predicar la palabra por medio de este mandato que nuestro Señor Jesús ha hecho a cada creyente. Vemos también la importancia de la predicación porque es un medio para que las almas conozcan a Cristo. Veamos 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21 cita de la siguiente manera: Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vemos que el apóstol Pablo escribe a los corintios haciendo referencia que el Señor mismo ha querido que las almas se salven, y esto por medio de la predicación. Ahora bien, la predicación es importante porque el tiempo en que vivimos apremia que se predique. Veamos Efesios capítulo 5, versículo 14 al 17. Efesios capítulo 5, versículos 14 al 17. Y las Sagradas Escrituras dicen de la siguiente manera: Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En este pasaje comprendemos que ciertamente, tanto en aquellos tiempos como ahora, los tiempos han sido malos, y nosotros tenemos que saber aprovechar bien el tiempo. ¿Aprovechándolo en qué? Aprovechándolo en el mandato que el Señor nos ha dado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Veamos 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 6. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 6. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. En este pasaje vemos que ciertamente el apóstol Pablo escribe a Timoteo en sus últimos tiempos de vida, haciéndole énfasis de que predique a tiempo y fuera de tiempo, que cuando él predique la palabra lo haga redarguyendo, reprendiendo, exhortando, y esto haciéndole con toda paciencia y doctrina. Vemos también que mismo Pablo hace énfasis de que sea sobrio y soporte las aflicciones. Y bien dice, cumple tu ministerio. He ahí la importancia de que nosotros comprendamos que tenemos una gran labor por hacer, que no podemos desaprovechar el tiempo, que debemos de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, como el apóstol Pablo lo recalca a Timoteo. Ahora bien, ¿por qué es importante la predicación? Porque es labor del creyente. Veamos Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? En este pasaje de Romanos 10, 14 y 15, vemos que ciertamente es necesario que nosotros prediquemos el Evangelio. Recalca la importancia cuando dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cuántas almas se pierden hoy en día? Y es por el simple hecho de que hemos dejado de predicar la palabra del Señor. Veamos también 1 Corintios 9:16. 1 Corintios 9:16 dice de la siguiente manera: Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. El apóstol Pablo escribe a los corintios acerca de esa labor que el Señor le ha encomendado, que es la de predicar el Evangelio. Y dice de ello, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Al igual que el apóstol Pablo, nosotros tenemos que comprender que el mandato que el Señor nos ha dado, esa orden y esa comisión de compartir el Evangelio con las almas que se están perdiendo, es también la misión de la iglesia hoy en día. No dejemos de predicar la palabra. Hagámoslo como el apóstol Pablo lo exhorta, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguyamos, exhortemos, enseñemos con paciencia y con toda doctrina. Mire que tenemos la ayuda del Espíritu Santo y hoy, a través de esta materia de homilética, sé que recibiremos también una instrucción en las herramientas que tenemos para que lo hagamos de manera eficaz. Veamos ahora las características de la predicación. Primeramente, debe de ser escritural. La predicación que nosotros hagamos tiene que ser basado en lo que la palabra de Dios nos dice. Nuestra Biblia, esto es nuestra única regla infalible de fe y conducta. Es nuestra norma de fe. Es la que debe de regir los principios de cada creyente. Con mayor razón el predicador. Un buen predicador debe basar cada mensaje que predica en las Sagradas Escrituras. También la predicación debe de ser litúrgica. Dentro de la actividad de la iglesia, la predicación de la palabra ocupa un lugar primordial. Si quitásemos la predicación de la palabra, la iglesia se convertiría en un mero club social. También la predicación debe de ser teologal, es decir, comprendamos que el mensaje de la palabra y la predicación que nosotros damos se centra en el amor de Dios por la humanidad. Si nosotros no comprendemos ese amor de Dios por las almas, nosotros dejaríamos de predicar la palabra de una manera teologal. Todo el mensaje del Evangelio se centra en el amor de Dios hacia los hombres. También la predicación debe de ser cristocéntrica, porque comprendemos que es en la persona de nuestro Señor Jesucristo que se cumple el propósito verdadero de nuestra predicación. Así que jamás excluyamos a nuestro Señor Jesucristo de nuestros mensajes que prediquemos. También la predicación debe de ser evangélica, es decir, por medio de evangelismo, nosotros debemos de ganar a las almas. Procuremos que nuestros sermones sean evangelísticos, que compartamos el mensaje, que demos la pauta y la oportunidad para que si al menos una persona aún no ha recibido a Cristo en su corazón, nosotros podamos hacerlo por medio de nuestra predicación, que el Espíritu Santo redarguya a tal persona y que nosotros seamos eficaces compartiendo dicho mensaje de tal manera que un alma
se entregue a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, la predicación debe de ser antropológica. Nuestra congregación está lleno de cada una de las personas que se congregan. Entre ellos encontramos niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas, y aún nosotros debemos de comprender que cada uno de ellos tiene sus propias necesidades. Ahora bien, de un lugar a otro varía en cuanto a costumbres y modos de vida. Es por ello que nosotros debemos estar conscientes cuál es nuestra audiencia y cómo debemos de compartir nuestro mensaje. Seamos prudentes, que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas y nos dé sabiduría para que seamos eficaces al momento de compartir el mensaje de la palabra del Señor. También la predicación debe de ser eclesial, es decir, cada creyente compone el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es por eso que nuestra predicación debe de estar caracterizada en la edificación de dicha iglesia. Si nuestra predicación no procura dicha edificación, en vano sería el mensaje que nosotros predicásemos a la iglesia. La predicación debe de ser escatológica, es decir, nosotros debemos estar conscientes de los eventos que estamos viviendo, pero también los eventos que están por acontecer. Al menos la predicación debe hacer énfasis en que existen solamente dos caminos para la vida de cada creyente: la salvación o la condenación eterna. Es por eso que la predicación debe de ser escatológica. La predicación debe de ser persuasiva. Debemos de llevar a que nuestra audiencia tome una decisión al respecto. Por medio de nuestra predicación debemos de confrontar los sentimientos y las emociones, de tal manera que el Espíritu Santo redarguya la vida de las personas que están escuchando el mensaje y tomen una decisión acertada. La predicación debe de ser espiritual. Si nosotros predicásemos la palabra y procurásemos temas que fueran lejos de la vida espiritual, en vano sería. Reconozcamos que como predicadores hemos sido llamados para que las almas se acerquen al Señor y procuren una vida espiritual sana. También la predicación debe de ser comunicativa, por lo cual quizás no todos somos buenos comunicadores. Algunos no tenemos facilidad de palabra, pero es por eso que hoy estamos tomando esta materia de homilética, para que nosotros comuniquemos eficazmente a través de las herramientas actuales y de cada una de las características que componen la buena elaboración sermonaria, para que de ahora en adelante lo hagamos de manera eficaz. Yo les invito que nos mantengamos interesados por este curso de homilética. Sé que será de gran bendición y sé que de ahora en adelante el Señor nos ayudará y nos dará gracia para que podamos compartir el mensaje de la palabra de una manera asertiva y eficaz, de tal manera que lo hagamos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así concluimos con este primer tema. Que el Señor les bendiga.